Bueno, vamos a empezar. Hola a todas y todos. No sé si me escuchan bien. Hoy vamos a seguir con algo del bloque internacional. Les aviso que próximamente, probablemente en el próximo encuentro, les compartamos al curso la invitación a hacer un trabajo práctico que vamos a hacer. Es un trabajo práctico no obligatorio, por lo tanto no evaluable, pero nos pareció interesante proponerles generar un conjunto de lecturas que están asociadas a institutos del derecho vinculados con la economía. Para eso hemos preparado, para elegir, digamos, tres casos diferentes, y el día lunes, probablemente el día lunes lo tengamos listo, lo vamos a contar y los vamos a invitar a hacer eso. Esto va a consistir en que en uno de los encuentros, cada grupo constituido va a tener que llegar con alguna de las tres lecturas leídas, la que más le guste o la que más odie, para poder comentar y qué pudo extraer de eso de relación de estos institutos del derecho con la economía. Pero no quiero avanzar mucho más porque esto lo vamos a ver cuando las tres compañeras que son estudiantes en calidad de ayudantes en la materia lo planteen. Bueno, empiezan a sonar los teléfonos, todo suena todo cuando uno empieza. Bien, a ver, primero voy a buscar algo que quiero compartir con ustedes. En el encuentro anterior y en el otro hice algunas referencias de texto y esta discusión o esta categoría económico, política, sociológica, que es el imperialismo, la relación entre los países centrales y la periferia capitalista. Incluso conté los avatares de la transformación de este tipo de relación, porque esta categoría nace como intento explicativo de la relación con los centros metropolitanos que pertenecían a la órbita del régimen colonial, y la periferia no era periferia de naturaleza nacional, sino que era periferia colonial, o sea, la relación metrópoli-colonia. Así nace el concepto, después se expande a la relación de subordinación de países centrales con países periféricos, ambos con categoría nación independiente y con algunas características que el autor en ese momento planteó y que yo comenté, que eran 5 características asociadas con este proceso de transformaciones, una aceleración del crecimiento, un conjunto de innovaciones importantes o la maduración de esas innovaciones importantes en materias productiva, la aparición de la producción en serie, la aparición del Taylorismo, del Fordismo y de algunos ensayos apuntados a la elevación de la productividad en el proceso de trabajo, o si prefieren el lenguaje que lo vimos hasta ahora, la disminución del tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de la mercancía, cómo hacer para que la jornada rinda más. Entonces aquí hemos visto, algo hemos descrito, ustedes cuando lean los textos que describen el Taylorismo, el Fordismo y el Toyotismo van a ver un conjunto de cosas comunes y algunas cosas particulares. Las comunes están orientadas a lo que yo planteaba, ¿no? La disminución del tiempo de trabajo socialmente necesario, o en castellano, en criollo. ¿Cómo hacer para que en el mismo minuto de tiempo se puedan producir mayor cantidad de mercancías y de idéntica calidad o de mejor calidad? Lo cual implicó respuestas desde el punto de vista de la organización del trabajo, es decir, sin tocar una máquina, esto es el Taylorismo. Respuestas desde el punto de vista del cambio tecnológico asociado con el quitarle al trabajador la capacidad de definir cuál es el tiempo de trabajo. Esto es la producción en serie, el Fordismo fundamentalmente. Y después aparece otro tipo de innovaciones o respuestas frente a esta cuestión, que es el llamado, lo que se conoce como toyotismo, que está apuntado hacia otra cuestión, que es, por un lado, la competencia entre los propios trabajadores de la empresa, un grupo de trabajadores versus otros grupos de trabajadores, que eso formó parte de lo que se conoce como los círculos de calidad, que son formas de estructura que funcionan dentro de la propia empresa, pero compiten con una estructura similar que opera también dentro de la propia empresa, donde es ambos grupos, donde ambos, o grupos, si son 2 o 3, 4 o 200, hacen lo mismo, más algo que yo comenté
ligeramente, que es el tema del stock cero. Bueno, esto es como una empresa, por su poder, puede imponer condiciones a quienes le venden y condiciones a quienes le compran. Y esto se traduce en disminuir prácticamente al máximo eh, el stock de materias primas y el stock de productos terminados. Bueno, este conjunto de transformaciones ocurren a final del siglo XIX, empiezan a ocurrir a final del siglo XIX y tienen lugar fuertemente durante el siglo XX, el toyotismo ya sobre el final del siglo XX. Yo lo que quisiera señalar hoy son algunos aspectos de estos cambios, cambios que fueron inclusive modificándose de calidad, no siempre fueron iguales. Hay una descripción inicial eh, a principios del siglo XX, que es lo que yo planteé, son los cinco rasgos del imperialismo que definió Lenin, pero que esto fue cambiando notoriamente. Por ejemplo, el reparto del mundo se terminó, eso desapareció como objetivo, porque ya terminó de repartirse. Y también cambió la relación entre metrópolis y colonia, porque las colonias desaparecieron y las relaciones fueron encaradas, o en todo caso se tomaron la característica de la relación de países centrales versus la periferia capitalista. Y un conjunto de transformaciones que en algunos casos tienen que ver con institutos del derecho, como algunos de los que ahí se plantean, ¿no? Por ejemplo, la aparición de la responsabilidad ilimitada, limitada en el tema de los contratos para proteger a los accionistas, y la especial creación o aparición de lo que hoy modernamente se conoce como las sociedades anónimas, que ha tenido una larga historia de transformaciones y que hoy inclusive está complementada por otro tipo de figuras que no se reducen solamente a la forma societaria, sino a las estructuras societarias complejas que tienen a un conjunto de sociedades bajo la dirección de un holding que las administra centralmente. Bueno, todo este conjunto de transformaciones institucionales también forman parte de las características que rodean todo este fenómeno, proceso o característica que bajo el rótulo del imperialismo intenta describir, agrupar el conjunto de transformaciones que ha habido en el capitalismo en las relaciones subordinadas. Y no en las relaciones subordinadas capital-trabajo, que es hasta ahora lo tradicional que habíamos visto, sino las relaciones subordinadas entre países centrales y periferia capitalista, y entre empresas grandes y empresas chicas, si así lo quisieran definir. O sea, fundamentalmente estas estructuras subordinadas tienen como protagonista a las distintas formas de aparición o de expresión del capital, aunque no se reduce a esto, pero tiene un aspecto central. Bueno, entre otras cosas ahí está figurando la aparición de las bancas centrales y este rol centralizador de monopolio de la oferta monetaria, de la creación monetaria, que antes no existía como tal, y que también es un producto del siglo XX de, este, de estas transformaciones. Eh, bueno, dentro de los rasgos que están descritos como... Esperen un segundito que tengo que sacar un cartel acá que me está molestando y no puedo admitir a alguien que está ahí. Dentro de los rasgos que forman parte de lo que constituiría el fenómeno del imperialismo, decía yo que hay cinco características planteadas eh, por el autor. Y estas cinco características que están descritas ahí, yo no me voy a referir a todas, quiero trabajar con algunas en particular. Voy a trabajar con la del medio de todo, que es el tema de la exportación de capitales. Eh, Ahí, en términos genéricos, lo que está planteado es eso, ¿no? Que a diferencia de la exportación de mercancías, adquiere otro tipo de importancia. ¿Qué era lo que ocurría hasta los años 70 del siglo XIX? Hasta 1870, 1880, 1890, si prefieren, como límite donde aparece la primera crisis del capitalismo como tal. Lo que había existido hasta ese momento es una relación entre los distintos territorios que antes eran coloniales y después nacionales, entre los distintos territorios, y esta relación desde el punto de vista económico, esencial, aunque no excluyentemente, se refería a la exportación e importación de mercancías. Los países vendían, los países compraban, la relación que tenían con los otros países eran estas, relaciones de naturaleza comercial, que se circunscribían al tema de la compra
y de la venta. ¿Existían otros tipos de vectores relacionales? Sí, por supuesto que existían. Si uno mira, por ejemplo, el caso de la Argentina, va a encontrar en el siglo XIX la instalación de compañías inglesas, por ejemplo, la de los ferrocarriles o compañías inglesas como en el caso de las carnes, como el Swift, y sin embargo, si bien existían, no eran una característica relevante de la forma de relacionamiento entre los países. Pasa a ser una característica relevante, con fuerte impulso, con fuerte expansión, una vez que se inicia el siglo XX. A esto el autor le llamó exportación de capitales para diferenciarlo de la exportación de capitales, de mercancías. ¿En qué consiste la exportación de capitales? Bueno, que una empresa grande, que tiene su origen, tiene su casa matriz, su estructura de control, de administración, en un país central, que en ese momento podía ser territorio anglosajón, podría ser la Gran Bretaña, decide abrir una sucursal, una planta, una distribuidora o lo que fuera, por fuera del límite territorial del país de origen, lo hace afuera. Esto es, en la jerga de la macroeconomía moderna, se conoce como inversión extranjera directa, y lo tienen también incluido en la balanza de pagos como uno de los elementos que interviene en la relación de los residentes con los no residentes. Y la exportación de capitales tiene como distintas formas, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer, una compañía inglesa resuelve invertir en la Argentina. Entonces, ¿cómo invierte? Eh, Trae dinero en principio. Bueno, pero con ese dinero, ¿qué hace? Bueno, en principio puede hacer dos cosas. ¿Cuáles serían las dos cosas? Bueno, armar desde cero una planta fabril, por ejemplo, o una estructura comercial o lo que fuera, o no armar desde cero, comprar algo que ya existe. Esta compra de lo que ya existe, sin dejar de ser inversión extranjera, sin dejar de ser exportación de capitales, se diferencia de la anterior. ¿Y por qué se diferencia? Y porque no hay una nueva inversión de una empresa, no es que se crea una nueva empresa, lo que hay es un cambio de manos. La empresa de propiedad local termina transformándose en una empresa de propiedad extranjera. Puede inclusive, aún respetando todas las condiciones de producción, mantener la planta de personal, sostener la misma relación con los proveedores, producir lo mismo que antes, consumir los mismos volúmenes de energía, etc. Pero ¿qué cambia ahí? Bueno, lo que cambia es que, como antes era una compañía local, sus utilidades las distribuía entre sus accionistas cuya residencia eran en el país. Cuando cambia de propiedad a una compañía que es de origen extranjero, porque el capital es de origen extranjero, el reparto de utilidades, que también se hace entre sus accionistas, tiene la característica de que estos accionistas no residen en el país. Como no residen en el país, significa que hay una salida de divisas como consecuencia del giro de utilidades que obtiene esta compañía hacia su casa matriz. Frente a esta cosa, que era relativamente liviana a finales del siglo XIX, pero empieza a tomar una dimensión muy importante desde el principio del siglo XX, y qué es lo que merece ser mencionada como el fenómeno de exportación de capitales. Frente a esto, en general la respuesta de los países sede, es decir, los países receptores de la inversión extranjera, generaron un conjunto de normas y legislaciones de protección para intentar poner algún freno. Por un lado, aplaudiendo y contento porque venía capital extranjero, con independencia de que se trate de un caso del otro, reitero, que vengan y que armen una planta desde cero, generando nueva mano de obra, generando nuevos puestos de trabajo, o que compren algo preexistente, sigue siendo una inversión extranjera, pero los efectos son diferentes. Decía que en general lo que se ha desarrollado desde el punto de vista legislativo en todos los países sede, en este caso la Argentina, Brasil, Chile o como fuera, lo que se han desarrollado es un conjunto de elementos protectivos que están asociados con la creación, la emisión de leyes, normas, de regulación, de restricción, de cota, etcétera. Algunas más profundas, otras menos profundas, algunas invulnerables en el sentido de que muy difíciles de ser evadidas por las compañías extranjeras, otra de tenor tan laxo que en realidad hace posible cualquier cosa, como en el caso
de la situación que tenemos en Argentina. La, la legislación de origen extranjero que tenemos aquí, la que controla la inversión extranjera, es fruto de una norma publicada durante la dictadura militar, durante la última dictadura militar. Sí, si quieren puedo mencionar lo siguiente. Entre las primeras medidas que toma la dictadura militar, creo que sale en el boletín oficial del 26 de marzo del 76, o el 27 de marzo, no recuerdo bien, pero después se los debo y se los paso. Entre la primera legislación que borra, está, por un lado, la alteración del régimen de contrato de trabajo, y por otro, quitando un conjunto de derechos a los trabajadores. Y por el otro, eliminando la ley de inversiones extranjeras que estaba vigente, que había sido aprobada durante el gobierno de Cámpora en 1974, y previo inclusive a la asunción de Perón estaba el proyecto, fue aprobado ahí. ¿Por qué la dictadura elimina esto? Bueno, porque lo que quiere es sustituir aquel régimen que era defensor de la producción nacional, no obstante permitía el ingreso de capital extranjero, para dar un conjunto de libertades que se mantuvieron desde la creación de esa ley hasta hoy. O sea, la democracia que supimos conseguir no mejoró, no sustituyó, dejó de proteger la industria local, lejos estuvo de alentar inversiones, y las inversiones que vinieron lo fueron sin un monitoreo que permita evaluar las ventajas y desventajas creadas a partir de la inversión extranjera. Bueno, esto ustedes lo tienen, les reitero, en la balanza de pago bajo el nombre de inversión extranjera directa. Y yo quiero volver a poner el acento y a ver si se entiende esta idea. No, no se trata solo, no se trata solo de que ingresa capital, en principio ingresa capital, sino que lo puede hacer bajo dos formas. Y reitero para decirlo muy brutalmente con un ejemplo. Yo soy una compañía extranjera, vengo a la Argentina, traigo plata y con esa plata armo una planta industrial desde cero. Por lo tanto, tuve que, ese dinero se utilizó para construir, se creó empleo de trabajo en la industria de la construcción, una demanda de materiales de construcción, consumí energía. Cuando terminé la pongo en marcha y para poner en marcha tuve que contratar trabajadores, pago salarios, creo producción, necesito algunos insumos nacionales y eso desarrolla la industria que es accesoria a esto. Este es un caso. Pero también está el otro caso. La inversión extranjera directa consistente en que yo no armo nada nuevo como inversión extranjera, sino que vengo a comprarle a un empresario argentino lo que tiene. Y esto, en la mayoría de las legislaciones de inversión extranjera, están regulados de alguna manera y tienen algún conjunto de restricciones. En la Argentina no hay ninguna. Cualquiera puede hacer esto. Eh, por ejemplo, bueno, no voy a dar un ejemplo, después si quieren hablamos de algunos ejemplos, pero hay muchísimos casos en los cuales la inversión extranjera lo que vino a hacer es comprar lo preexistente. Entonces acá no hay creación de puestos de trabajo, no hay construcción nueva, no hay nada. Lo único que hay es un problema, porque si bien entró dinero, ahora tenemos un problema adicional. En forma neta lo único que quedó es eso, un problema adicional, que este empresario extranjero, a diferencia del empresario local, todo mango que gane lo va a traducir en dólares y lo va a llevar a su casa matriz. En cambio, el empresario nacional, por ahí puede hacerse algunos dólares como para ahorrar, pero el criterio general es que sus utilidades son utilidades en pesos, estas utilidades en pesos se distribuyen en los accionistas en pesos y están dando vuelta en la economía local y por lo tanto no se disparan. Eh, sí, podría decir que a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI, la historia de la inversión extranjera directa, esta historia de exportación de capitales es muy heterogénea, tiene como, como característica de muy diverso cuño. Por ejemplo, a finales del siglo XIX lo que había era un proceso muy suave de inversiones extranjeras, desde los países centrales a la periferia capitalista. ¿Por qué? Bueno, porque en la periferia capitalista había algunas ventajas, las regulaciones eran menores, se pagaban menos impuestos, los salarios valían menos, no había ninguna cuestión que regulase el tema del ambiente, ni,
ni la producción de desechos, etcétera. Entonces, eso era la característica. Esa característica duró bastante tiempo, inclusive durante los primeros, por lo menos el primer cuarto del siglo XX. Después se producen algunas transformaciones, porque a raíz de la diversa velocidad de crecimiento de las economías de los países centrales respecto de los países de la periferia capitalista, es como que se llegó a un límite para invertir. Entonces, la inversión vino de la mano o de la posibilidad de instalarse en la periferia capitalista para producir cosas, para ser exportadas a sus países de origen. O sea, viene una compañía norteamericana, se instala en Capitán Bermúdez, se dedica a la industria petroquímica, que es la empresa petroquímica que en su momento se creó en el año 62. ¿Para qué? Para producir, para vender lo que produce a Estados Unidos. ¿Y con qué ventaja? Y nadie le controla el precio. Además tuvo ventajas impositivas para empezar a radicar, para radicarse en Rosario, en Capitán Bermúdez, para producir, etc. Esa es una cuestión. Ahora, la, esa modalidad de instalarse en la periferia para poder exportar más barato, si bien nunca desapareció, se fue transformando a medida que, esto que yo comentaba hace un rato, que las tendencias de comportamiento, la performance de las economías del mundo, comparando los países centrales con la periferia capitalista, empezó a ensancharse. O sea, empezó a generarse una brecha que cada vez se aumenta más de tamaño entre la velocidad a la cual crecen las economías de los países centrales y a la cual crecen las economías de los países capitalistas. ¿Qué hizo esto? ¿Qué hizo? ¿Qué provocó desde el punto de vista de la exportación de capitales? Bueno, que cambie el sentido de la inversión extranjera directa. El sentido me refiero a la dirección. Entonces empezó a hacerse mucho más común, habitual y masivamente e intenso el proceso por el cual las empresas ubicadas en los países centrales, en lugar de invertir en la periferia capitalista, invertían en otros países centrales, porque el negocio era otro. Con esto no quiero decir que pasó a ser prescindente la inversión en la periferia capitalista, pero dejó de tener la centralidad que tuvo en la etapa precedente. Y hasta ahora yo lo que estoy diciendo es que este proceso de exportación de capitales, que reitero, es una de las características que plantea Lenin, pero que yo la elegí porque me pareció que daba para charlar sobre un montón de cosas, eh, continuó dando noticias en materia de transformación. Qué otras noticias? Bueno, yo creo que ligeramente en alguno de los encuentros conté cómo fue el proceso de transformación societaria de las grandes empresas de origen, con origen de capitales en los países centrales, cómo fue el proceso de transformación de las estructuras societarias. Eran empresas que en principio estaban asentadas administrativamente en un país central y vendían al resto del mundo. Y esta venta al resto del mundo y esta inserción al resto del mundo, o sea, esta inversión, porque también invertían el resto del mundo, eh, es lo que originó el término de compañías multinacionales. ¿Por qué? Porque actúan en una multitud de naciones. Actúan en el país central de origen, actúan en el resto del mundo, actúan vendiendo, actúan invirtiendo. Pero en los años 70, diría que desde la segunda mitad de los años 60 en adelante, apareció en el vocabulario otra palabra, que en principio estuvo medio indefinida, pero que inclusive otra categoría en todo caso. A principio medio indefinida, pero que después fue tomando algunos rumbos que yo voy a intentar sintetizar o contar aunque sea en parte. Y que permitió la aparición de las compañías llamadas transnacionales. ¿Cuál es la diferencia de multitrans, además, desde el punto de vista lingüístico como medio impenetrable? Y que la característica de una empresa transnacional no necesariamente tiene ya su centro de operaciones, su centro de administración, su cabeza, puesta en un país central, sino que es probable que esta compañía transnacional tenga la cabeza puesta en otro lado, que inclusive en la periferia capitalista o en otro país central. Una empresa norteamericana que muda su casa matriz a Londres o a Suiza.
o a Luxemburgo. Y esto vino de la mano de la aparición de una transformación, no en el régimen, sino en la morfología de lo que son las sociedades comerciales, dando lugar a algo que si bien existía a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, que cuando lean el texto de Lenin van a ver la mención de los holding, los cartel, los trust, aparece la figura del holding, pero aparece como repotenciada, aparece recargada. ¿Y qué es un holding? ¿O qué es un holding moderno? Que es lo que aparece en los años 70. El holding es una empresa cuyo objeto social, o sea, para qué fue creada la empresa? Es administrar acciones de otras empresas. O sea, no produce, no vende, no comercializa, no asesora, no hace nada. Lo único que hace es que su capital está integrado, sus activos están integrados por la tenencia de acciones de otras empresas. Por lo tanto, es controlante de esas empresas. ¿Y dónde está ubicada? Y en cualquier lado. O sea, lo que antes había aparecido como la forma transnacional de estructura societaria pasa a ser una característica general de las muy grandes compañías monopólicas que operan en todo el planeta. Y reitero, ¿qué es este holding? Bueno, es una empresa creada, por ejemplo, en un paraíso fiscal. ¿Qué es un paraíso fiscal o una guarida fiscal? Bueno, es un país o una parte de un territorio de un país o un régimen legal, que no importa dónde esté ubicado, pero obviamente pertenece a un país, que permite la creación de empresas con un conjunto de ventajas impositivas y con un conjunto de ventajas desde el punto de vista de la obligación informativa. ¿Cuáles son las ventajas impositivas? No pagan impuestos o pagan muchos menos impuestos que por esa actividad se pagarían estando en otros territorios. En general, a las guaridas o a los paraísos fiscales se los conoce como zonas de baja o nula tributación. Y así está mencionado en todas las legislaciones nacionales, lo digo en español obviamente. Zonas de baja o nula tributación. Y como por defecto lo que no está prohibido está permitido, la estructura del holding empezó a potenciarse y empezó a hacerse muy común en cómo están conformadas todas las grandes compañías. Entonces ustedes cierran los ojos, no lo cierren por favor, cierran los ojos, si delante suyo tienen una caja, y en la caja está el estatuto de creación de cualquier empresa que ustedes quieran mencionar y que consideran una empresa multinacional importante. Digan una empresa cualquiera. Si alguien conoce una empresa, Disney. Disney. Bueno, Disney, todo el mundo sabe a lo que se dedica Disney, ¿no? Entonces, bueno, uno entra al contrato social de Disney o al balance. Ah, que al final no se los compartí, después se los voy a mandar. Obviamente está en inglés, pero si alguien necesita una mano, con todo gusto lo podemos despanzurrar un poquitito. ¿Qué dice el balance de Disney de 2020? Bueno, tiene una carátula, porque tiene una forma, como Disney cotiza en bolsa, está obligado a publicar sus balances. Y la forma de presentación de sus balances obedece a los patrones que la legislación en donde cotiza impone, en este caso Estados Unidos. Entonces, en la Bolsa de Valores de Estados Unidos está el balance de Disney. Y el formulario se llama 10K. Entonces, en el formulario, que es la cabecera, dice el domicilio y una serie de datos obligados que tiene que tener. Y si ustedes están frente a la pantalla, a la izquierda de la pantalla arriba, en el caso de que está de estar completado, tienen el nombre de dónde está ubicado, dónde tiene su administración central radicada formalmente, nominalmente, no formalmente. ¿Qué dice Disney en este caso? Bueno, dice Delaware. ¿Qué es Delaware? A ver. Es un estado chiquitito que mide así, que está en Estados Unidos, está en la costa oriental, eh, donde hay radicadas miles de empresas, mucho más que los habitantes de Delaware, porque Delaware es una guarida fiscal. En ese caso es un territorio que está sujeto, en función de una legislación particular creada en un momento, tal que permite que no solo Disney eh, declare sus ventas en Delaware. Entonces hay una parte importante de los impuestos
de los cuales se libera, no los paga o están reducidos como consecuencia del régimen especial de Delaware. Si toman cualquiera de las empresas que hoy les voy a compartir, que son de las que pertenecen a las NTI, a las nuevas tecnologías informatizadas, que son todas las plataformas, las compañías de informática, las que producen equipos, etcétera, menos una de las que van a ver hoy, todas tienen su casa de administración en Delaware. ¿Dónde tienen la que no tienen Delaware? En Luxemburgo, más o menos lo mismo, del otro lado del océano. Luxemburgo, que es también, es una zona de liberación de obligaciones fiscales. Después hay otros casos, el caso de Islas Caimán, el caso de Panamá, bueno, y podríamos seguir la lista. Esto tuvo un particular crecimiento sobre finales del siglo XX y potenciadísimo desde el siglo XXI, pero sobre todo, Perdón, una pregunta. sí. Si es tan beneficioso para las empresas, ¿por qué no está por todos lados esto? ¿Por qué no hay paraísos fiscales en todos los países, por ejemplo? Bueno, primero porque se supone que vos tenés que dar alguna razón, alguna garantía de estabilidad de la existencia del paraíso fiscal. Ahora, acá alrededor tenemos, en Uruguay tenemos un régimen que es así. En Uruguay hace un tiempo se podían crear SAFIs. ¿Por qué le dicen SAFI? Porque son sociedades anónimas financieras. Esas sociedades anónimas financieras estaban obligadas impositivamente solo a pagar un canon anual con independencia de lo que declaren en sus ventas, sus ganancias, etc. Cuando subió el Frente Amplio a la presidencia, en el gobierno de Tabaré, el primero, Tabaré decidió que no se podían crear más AFIS. Estaba prohibido. ¿Por qué? Bueno, estaba claro, porque Uruguay era la Suiza de Latinoamérica, copiando el régimen este de holding y que posibilitaba un conjunto de operaciones truchas de toda naturaleza, muy aprovechadas por compañías radicadas en la Argentina, entre otras cosas. Entonces, bueno, se resuelve eso. Y ese régimen sigue vigente, es decir, en Uruguay no se pueden crear más AFIs. Pero hay SAFI que están vivas, porque mientras el vencimiento del contrato todavía no haya expirado, siguen vivas. Y no solamente eso, sino que se creó un mercado de compra-venta de SAFIs existentes. Porque las SAFI se crean con 2 pesos con 50, se creaban con 2 pesos con 50 en Uruguay. Y entonces hay estudios jurídicos, calle Colonia 810, por ejemplo, de Montevideo, si alguien conoce Montevideo lo puede ir a visitar y tocar el timbre en algún piso. Eh, ¿Qué pueden encontrar ahí? Bueno, pueden encontrar esta posibilidad, un argentino, una empresa argentina también lo puede ser, cualquiera. O sea, yo quiero que mis operaciones pasen por Uruguay porque quiero pagar menos impuestos. Entonces compro una SAFI, es decir, compro una sociedad que fue creada, no sé, en el año 72, que está ahí, que nunca sirvió para nada, y como el régimen de creación no le daba fecha de vencimiento y la posibilidad de no operación no implicaba la extinción de la actividad, por lo tanto hay un mercado negro, de alguna manera, si quieren llamarlo, de sociedades. Muchísimas empresas argentinas han comprado SAFIs, le han cambiado de nombre para eliminar la trazabilidad simplemente el nombre, pero obviamente siguen teniendo el mismo número de RUT, que es el número de quit uruguayo. Y bueno, y esto existe. En Brasil también existe un régimen sobre esto, en Colombia existe un régimen sobre esto, en Perú existe un régimen sobre esto, en Panamá, ni habla de Panamá, es un paraíso fiscal. Y después los otros territorios que yo mencionaba. Gibraltar está bajo un régimen de guarida fiscal. Madrid, en la zona donde hay unos restaurantes muy finos, que en general es utilizado por la corona para hacer sus fiestas, etc. Yo conozco al menos 2 edificios en los cuales está lleno de abogados, lleno de estudios de abogados, y esos edificios son la sede oficial de un conjunto de compañías que tienen la misma característica, que están constituidas como holding y no pagan impuestos. ¿Por qué? Porque Madrid tiene un régimen especial que está vinculado con el régimen de Gibraltar. Eh, si ustedes quieren recorrer los discursos que dio Joe Biden desde que subió hasta esta parte, yo creo que por lo menos 20 veces nombró la necesidad de mirar de una vez por todas el tema de los paraísos fiscales y terminar con esta joda.
No creo que lo termine, pero el enunciado queda bien porque políticamente correcto en esta circunstancia. Para los países centrales también es un problema. Por un lado, es una captura de erradicación de empresas, pero por el otro lado implica un renunciamiento demasiado importante a la percepción de impuestos, con lo cual buena parte de la política fiscal está como cercenado, recortada como consecuencia de esta renuncia de impuestos. Y esto no necesariamente importa operaciones ilegales. Pueden ser operaciones perfectamente legales dentro de los regímenes vigentes, pero que están sujetas a este tipo de exenciones que en comparación con el régimen al cual están sometidas las empresas pequeñas y medianas de cualquier país del mundo, genera una disparidad, una diversidad de derechos desde el punto de vista fiscal muy diferentes que permiten explicar además por qué el aumento de la brecha no es solamente entre países centrales y periferia, sino que también se extiende al mundo empresario, porque unas empresas crecen mucho y otras siempre están en la línea de flotación. ¿Quiénes pueden llegar a esto? Bueno, este mundo offshore, al que no es que se mira bastante poco, bueno, tuvo procesos de investigación científica, académica, de toda naturaleza. Hay un autor que se llama Niklas Jackson, que escribió Las Islas del Tesoro, por ejemplo, que se refirió al tema en su investigación, entre otras cosas, él ya tiene unos cuantos años el libro. Eh, Se refirió al tema de las islas que bajo el dominio jurisdiccional de Estados Unidos, Gran Bretaña, constituyen zonas de baja o nula tributación o paraísos fiscales. El caso de Vírgenes, el caso de Bahamas, el caso de Caimán, etcétera, forman parte del proceso central de investigación que hizo este hombre en las Islas del Tesoro. Inclusive está disponible en la web, si quieren, búsquenlo, el texto este es muy interesante. Hay algunas cosas que atrasan porque hoy están, pero multiplicadas. El, Decía que en materia de exportación de capitales es muy importante diferenciar esos dos casos. En la Argentina, por ejemplo, hemos tenido, en términos más o menos recientes, algunas experiencias que son interesantes señalar. Por ejemplo, la familia Fortabat, una familia tradicional que era propietaria de la mayor cementera de la Argentina, en Loma Negra, que por ahí la he escuchado nombrar, en un momento recibió una oferta y la oferta la recibió de un grupo de un holding brasileño. Le dijo, miren, me interesa comprar su empresa. Y Amalita en ese momento vivía, dijo, se la vendo. Este caso, sin embargo, que no es único, obviamente, es diferente de lo que yo les había comentado, porque yo les había comentado un caso que viene un inversor extranjero, trae plata, compra una planta, sin que implique creación de nuevo empleo, ni construcciones, ni nada, porque lo que hace es comprar un activo preexistente, pero sí genera un nuevo problema porque se trata de un inversor extranjero y por lo tanto va a pretender a final de año, cuando tenga su balance, llamar a la asamblea ordinaria y que se apruebe la distribución de dividendos que se la va a querer llevar en una moneda diferente de la nuestra a su país de origen, en este caso a Brasil. ¿Por qué es diferente? Bueno, porque este caso, que no es un caso aislado, que es un caso que ahora ha adquirido, no ahora hace un tiempo ha adquirido mucha fuerza, ha tenido la característica de que la plata que puso este señor para comprar la empresa que está radicada en la Argentina, no la recibió la vendedora en la Argentina, sino que la recibió en el extranjero. Voy de vuelta. El grupo Camargo Correa, que compró a Loma Negra, le pagó, nadie sabe dónde, creo que fueron 1.200 millones de dólares. Probablemente se lo haya pagado en Panamá, en Caimán, en algún lugar, el equivalente al precio que acordó por la venta de Loma Negra. Entonces, ¿qué es lo que quedó desde el punto de vista concreto y real en esa operación para la Argentina? Una empresa era de propiedad nacional, pasó a ser de propiedad extranjera. Pasó a ser de propiedad extranjera. Por lo tanto, el nuevo dueño, pretende anualmente mandar las utilidades de la casa matriz. Ahora, el vendedor, la vendedora, Amalita, de Fortabat, que se quedó con 1.200 millones de dólares, nunca los trajo a la Argentina.
Por lo tanto, lo que hubo es una inversión extranjera que en realidad implicó una fuga, a su vez, de lo que era el capital neto o la transacción por la cual se hizo la operación. No sé si queda clara la idea. Si fuese un caso aislado, no pasaría nada. Lo que pasa es que durante las privatizaciones de los años 90, de ahí en adelante, la Argentina vio muchísimos casos de esta naturaleza. Quizá el más grande fue cuando en el año 99, luego de la privatización de YPF, de la empresa de bandera en materia petrolera en Argentina, en el año 99 se extranjerizó y se vendió la compañía a Repsol, que era una compañía española que no tenía pozos, no tenía petróleo, no tenía nafta, no tenía auto, no tenía ni bicicleta. Cuando compra YPF se transforma en un gran pulpo del negocio energético, estaba en el negocio energético, pero con mucha menor envergadura, y pegó un salto a partir de la compra de YPF. YPF era en parte del Estado y en parte de capitales privados. Repsol la compró por, creo que, no recuerdo bien, creo que fueron 9.580 millones de dólares, una cosa así. Más o menos por ahí debe andar Leo, por ahí se debe acordar porque hizo un trabajo en algún momento sobre eso. Eh, ¿Y cómo entró esa plata a la Argentina? Bueno, ustedes ya saben leer la balanza de pago, por lo tanto, en la balanza de pago en inversión extranjera directa tendrían que notar en el ingreso 9.850 millones de dólares en el trimestre en el cual esa guita entró. Bueno, no entró nunca. O sea, la extranjerización de YPF, la venta a una compañía local por parte de una compañía que estaba en partes en manos de privados y en parte en manos del Estado, no solo no implicó ningún ingreso de plata al país, no entraron las divisas, pues la plata se quedó afuera, sino que la transformación en la sociedad extranjera adicionó esta tensión que yo estaba planteando, que es la tensión asociada con la intención de los nuevos propietarios de girar anualmente sus utilidades a la casa eh, matriz. Bueno, finalmente, en materia de exportación de capitales, y yo me concentré acá porque quiero, por varios motivos. Primero porque me parece un tema que es de mucho interés, un tema de enormes proporciones respecto de sus efectos, que no termina en la historia en la que uno puede contar, sino que forma parte de los presentes en los cuales uno se desenvuelve, y ustedes, como futuras abogadas y abogados, seguramente se van a enfrentar más de una vez a casos de esta naturaleza, eh, porque también este proceso de exportación de capitales debe ser visto no solamente como un proceso de recepción de inversión de capitales, como una recepción de inversión extranjera directa, sino como remisión de inversión extranjera directa. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que no solamente hay casos de compañías que vienen a radicarse en la Argentina, sino que también hay casos de compañías que están radicadas en la Argentina, nacionales o extranjeras, no importa, y que exportan capitales hacia otro lugar. O sea, empresas que se radican en otros lados o trasladan una parte de su actividad. Voy a comentar algunos casos, más o menos notorios, y por el tamaño son imposibles de no ser vistos. Uno es el caso de la compañía Arcor, la cordobesa, de la localidad, que está en la localidad de Arroyito. Ustedes conocen los productos de Arcor, me imagino que todo el mundo conoce los productos de Arcor. Seguro que no conocen todos los productos de Arcor. Métanse en la página de Arcor, creo que se van a llevar más de una sorpresa. Bueno, Arcor es un pulpo del negocio alimenticio, y en algún momento le ofrecieron instalarse en San Pablo. ¿Y qué desarrolló? Y después de San Pablo se instaló en México. No sé si todavía tiene una pata en México. En San Pablo seguro que, en Brasil seguro que sí. Bueno, ¿qué decidió? Bueno, armar una planta de producción con un conjunto de ventajas del régimen de promoción industrial que está vigente desde el año 64 en, en Brasil, un régimen que prácticamente no tuvo alteraciones. Y también, como compañía extranjera, tiene el derecho de llevarse las utilidades que el régimen de tratamiento, de regulación de inversiones extranjeras en Brasil le permite. ¿Y a dónde las gira? Bueno, la sorpresa es que si uno toma el balance de Arcor, va a encontrar que una parte de las utilidades generadas por las sucursales que Arcor tiene afuera no vienen nunca a la Argentina,
sino que se trasladan a otros terrenos, a otros territorios, a inversiones en otras compañías ubicadas por fuera de la Argentina. Con lo cual, vuelvo a reforzar algo que dije hace un rato. La ausencia de regulación, o sea, la falta de intervención o de planificación por parte de los estados nacionales, lo que tienen como efecto directo es que ceden la planificación a estas compañías que tienen un poder enorme. Alguien planifica. Si no planifica el Estado, se diría planifica el mercado, yo sería más preciso. Diría estos grandes consorcios locales o extranjeros que bajo la forma de holding tienen sobre esta naturaleza. Y después, otro ejemplo, una compañía también argentina que seguramente conocen, aunque seguro que no conocen todos los productos que hacen. AGD. ¿Escucharon hablar de AGD? Aceitera General Dehesa, me imagino que sí. El aceite Natura, ¿alguien lo compró alguna vez? Seguro. Ese lo conocen. Bueno, no solamente hacen aceite Natura. Es una empresa rara, rara entre comillas, por supuesto. Es una empresa nacional de capitales locales que está radicada también en la provincia de Córdoba, en Dehesa. Y hace de todo, hace aceite de soja, hace harina de soja, hace aceite de girasol, tiene en San Luis varias plantas de producción de alimentos que uno ve en los supermercados. Los aderezos que se le ocurra son prácticamente todos de Aceitera General Dehesa y así de seguido. Y resulta que Aceitera General Dehesa en su momento decidió que para no tener puestos los huevos, todos los huevos en la misma canasta, diversificar sus actividades en el país. Entonces, entre las cosas que hizo es hacer una asociación estratégica con una compañía transnacional que es Bunge Sociedad Anónima, del viejo consorcio Bunge y Born, y son propietarios de una terminal portuaria aquí cerquita en San Lorenzo que se llama Terminal 6, y que la maneja virtualmente Aceitera General Dehesa. La compañía multinacional Bunge es un socio menor de este negocio. Pero también hicieron otra cosa. Dijeron, bueno, esto es concentración de la producción, monopolio, etc. También hicieron otra cosa. Dijeron, bueno, pero la verdad que nos sale muy caro todo el transporte, porque nosotros estamos en Córdoba, tenemos que desparramar para todos lados, tenemos que llevar a los puertos fluviales nuestra producción para poder ser exportada, y la verdad que esto es carísimo. Entonces, ¿por qué no participamos del proceso de privatización del ferrocarril en los años 90 y nos quedamos con un pedazo de las líneas férreas? Entonces, el nuevo Central Argentino, que seguramente lo vieron, en NSA, pintado en azul y rojo y blanco, es de la aceitería General Dehesa. ¿Y qué es lo que hace? No solamente transporta sus granos, sino que transporta buena parte de la industria extractiva del sur cercano, del norte patagónico, hacia los puertos Rosario. Pero también tiene de otro lado, porque también tiene una participación en una de las vías férreas que vienen desde Catamarca a La Rioja, que traen minerales para poder ser exportados. Entonces, también tiene una empresa de transporte. Pero después armó en forma mucho más consolidada y desarrollada algo que todas las compañías del complejo oleaginoso tienen, y que es la siguiente. Yo soy una compañía del complejo oleaginoso y produzco aceite de girasol, por ejemplo, para el mercado interno o para el mercado externo. Y resulta que, fruto de esto, eh, me tengo que asegurar tener girasol, porque si no tengo girasol no puedo hacer aceite de girasol. Entonces, ¿cómo hago para que los productores me provean de girasol? Y tengo que estimularlos, tengo que bancarlos, tengo que pagarles la semilla hasta el momento en que lo puedan cosechar y vendérmelo. Entonces, todas las compañías tienen alguna estrategia de apoyo a los productores de aquello que necesitan para el producto final que generan. Bueno, de esa fue un poco más allá. No solamente también lo tiene, sino que muchas veces los productores agropecuarios no tienen plata para comprar al contado las semillas, los fertilizantes, los envases, bueno, un conjunto de cosas. Por lo tanto, tienen que pedir crédito. Pero la mayor de las veces, el crédito que necesitan no lo pueden tomar porque no le confían en función de que, como negrean tanto, no tienen patrimonio para mostrar, entonces los bancos los califican muy bajo. Necesitan garantías adicionales para poder tener crédito en el sistema bancario y en el sistema comercial. ¿Quién les da la garantía? Bueno, Aceitera General Dehesa decidió crear en un momento una figura societaria
que se llama Sociedad de Garantía Recíproca. En la Argentina hay unas cuantas. ¿Qué hace la Sociedad de Garantía Recíproca? Vende garantía. Entonces, un productor agropecuario necesita insumos, no tiene plata, no tiene crédito, va a tomar un crédito y su vendedor le dice, sí, yo no tengo ningún problema, te vendo lo que vos quieras, pero tráeme una garantía en serio. ¿Y quién es la garantía de serio? La aceitera general de esa a través de la Sociedad de Garantía Recíproca, que le cobra una comisión y de este modo genera el negocio. ¿Qué significa? ¿Y por qué me detengo en este relato? Porque la exportación de capitales tiene todos estos condimentos, porque también hay sociedades de garantía recíprocas en el extranjero. Y hay compañías financieras en el extranjero que se dedican a vender garantías. Por ejemplo, una compañía de origen nacional o extranjero radicada en la Argentina necesita un préstamo de un banco internacional. Va, toca timbre, se sienta con el oficial de crédito y le dice, mira, che, necesito 100 millones de dólares. Sí, muy bien, pero no te dan los números, vos sos mentiroso, porque vendés todo en negro, no me podés justificar lo que tenés, tráeme una garantía. Y bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? Y mira, yo te doy un dato, el dato es el banco que queda acá a la vuelta, que es un banco estadounidense que se llama Natixis, se dedica a eso. Entonces llama al Natixis que te emita una garantía para que vos puedas tomar un crédito. Y entonces, ¿qué es esto? Esto que yo le puse como un nombre medio impenetrable, estructuras societarias complejas. ¿Qué son las estructuras societarias complejas? Son las cosas que se han desarrollado a partir de la tendencia a la concentración y centralización del capital y a partir de la expansión de los procesos de inversión extranjera directa. Para los abogados y las abogadas es una fiesta, porque todo un mundo eh, de oportunidades laborales, ¿no? De asesoramiento, cuestionamiento o de lo que fuera, para poder entender cómo funciona este mundo que no existía de ninguna manera a principios del siglo XX y que fue tomando una dimensión poderosísima. eh, Diría, yo conozco solo una parte, a pesar de que me dedico a esto, inimaginable para la mayoría de cualquier cristiano o cristiana que habite este suelo, o cualquier otra religión a la cual eh, adscriba. A tal punto que si hay un elemento detrás del cual en general todos los organismos fiscales están obsesionados en perseguir, es saber si lo que dicen las compañías que operan en el mundo, que venden aquí, venden allá, que exportan, que importan, etcétera, si lo que las compañías dicen que venden es cierto, no es cierto, si es cierto el precio, si son ciertas las cantidades, si son ciertas las calidades, etcétera. Entonces, para esto hay una acumulación de experiencias por parte de los estados nacionales adquirida, fruto de los inconvenientes que tienen a la hora de eh, opinar, verificar si lo que dice una empresa que vendió, que compró, que exportó, que importó, es cierto, no es cierto, a qué precio, calidad, etc. En general se lo conoce como la discusión alrededor de los llamados precios de transferencia, porque aparece como un problema de precio. La noción precio de transferencia es muy fuerte, si quieren después googleenlo. ¿Qué es un precio de transferencia? Bueno, yo soy una compañía que está radicada en la Argentina. Soy argentino. Y le vendo a una compañía radicada en el Uruguay bajo el régimen de las AFIS que les dije, algo que después no tendrá como destino definitivo Uruguay, sino que va a tener como destino definitivo Holanda. Por ejemplo, yo vendo aceite de harina de soja. Entonces la FIS me toca timbre y me dice, mire, usted dice que le vendió a Uruguay algo, pero yo sé que por Uruguay no pasó, porque yo justo estaba tomando sol en el puerto el día que usted dice que pasó su barco por Nueva Palmira y yo no vi su barco por Nueva Palmira. Sin embargo, usted dice que se lo exportó a Uruguay. No, lo que pasa es que yo tengo una SAFI, entonces es solamente el régimen este de admisión temporaria, por ahí no pasa la mercadería, va directamente a destino, va directamente a Holanda. Bueno, pero no le creo en el precio. Entonces aparecen una construcción de conflictos de envergadura enorme entre los organismos fiscales y las empresas que exportan o que importan, asociadas con
esto, con la problemática de los precios de transferencia. No te creo en los precios. En realidad no te creo en los precios, no te creo en las cantidades, ni te creo en las calidades. Yo creo haber comentado, si se toman el tiempo, el trabajo de tomar el balance de cualquier empresa grande que se dedique al comercio externo, cualquiera, cualquiera, nacional, extranjera, van a encontrar en las memorias al final el conjunto de conflictos que tienen en el caso de la Argentina con AFIP. Pero pueden tomar a Disney si quieren. El otro día yo hice un comentario de Disney cuando arranqué la clase, porque fui a buscar el balance de Disney al 2020, y más que mirar el tema de las utilidades, que yo, lo primero que fui a buscar es eso, los conflictos que tenían con el organismo fiscal en Estados Unidos, porque ellos están radicados en un paraíso fiscal, en Delaware. Y formidable. Hay conflictos que tienen más de 10 años de antigüedad. Y la verdad que ninguno de ustedes ni yo puede tomarse la libertad de engañar al Estado y tomarse 10 años para cancelar esa obligación. Estaríamos presos, nos habrían embargado la casa, el auto, el perro, absolutamente todos. Pero la, la asimetría de poder que tenemos cualquiera de nosotros con respecto a estas multinacionales es muy fuerte, con lo cual eso permite explicar por qué incluso el diferimiento y pagarlo al final del conflicto es un buen negocio, porque en el mientras tanto se usó la plata mala vida como consecuencia de la mentira construida. Bueno, yo sobre esto no voy a decir más. Bueno, quería decir algo sobre la deslocalización, pero me parece que ya lo planteé. Sí, en cambio, voy a compartir esto otro. Primero lo tengo que encontrar. ¿Ven la palabra, la sigla esa NTI? Sí, profe. Bueno, bajo esta sigla se conoce, tiene varias acepciones, ¿no? O varias siglas se utilizan al respecto. Son las nuevas tecnologías informatizadas. Yo lo que le quiero mostrar en primer lugar es eso. Aquí lo que hice es armar un cuadrito. Este cuadrito toma nada más que los últimos 7 años. Esta información está extraída de los balances. Les aclaro, al igual que lo anterior, que bueno, les debo lo de la clase pasada, pero todo esto lo van a tener en PDF ahí a disposición. Esto está extraído de los balances de las empresas, por lo tanto es lo que dicen las empresas. Esto es lo que dicen que vendieron. Esto es lo que dice que facturaron. Son las ventas anuales y están expresadas en millones de dólares. O sea, es un montón de dinero cualquier número que ustedes agarren. La más chiquitita de todas, que es Twitter, abajo, en el año 2020, dice que vendió 3.716 millones de dólares. 3.716 millones de dólares. Que serían como 370.000 millones de pesos aproximadamente, ¿no? Sí quiero observar una cosa, en la totalidad de estos balances que están viendo acá, las cifras que muestran las empresas no están expresadas con los decimales y con los centavos, están expresadas en millones. O sea que la fracción de error para arriba o para abajo son 500.000 dólares. Con 500.000 dólares la Argentina se puede hacer de todo, ¿no? Bueno, este redondeo es obsceno, inclusive por el tema de lo que significa desde el punto de vista de los ingresos, las necesidades, en cualquier lugar, en los países centrales o en la periferia. Bueno, aquí lo que se muestra es la evolución de las ventas declaradas de compañías que yo elegí en forma no tan arbitraria, pero sí es incompleta, por supuesto. Algunas compañías venden, simplemente son comercializadoras o proveedoras de servicios, como en el caso de Amazon. Otras compañías, como el caso de Apple, tienen una mezcla de provisión de equipos por un lado, pero por el otro lado, con provisión de servicios asociadas a los productos que provee. Me imagino que todos saben de qué estamos hablando cuando hablamos de Apple. No sé si alguien tiene algún iPhone ahí, pero bueno. La tercera es Google, que todo el mundo conoce. En realidad Google es el nombre comercial, pero la empresa se llama Alphabet.
Bueno, Google vive fundamentalmente de la venta de publicidad. AT&T es una compañía que viene de una predecesora que se llamaba ITT. AT&T es una empresa telefónica, es una proveedora de Internet. Esta es una cosa bastante rara la que ocurrió con AT&T. A mediados de los años 90, en el marco de lo que fue todo el proceso de privatización en América Latina, esta empresa que era líder en telefonía en toda América, recibió una oferta de un fulano, un mexicano, que se llama Carlos Slim. Y el tipo le dijo, le compro AT&T. Y la verdad que AT&T tenía toda la posibilidad. Estamos hablando de mitad de los años 90. Recién aparecía Internet. Había de ser un poco salame para salirse del negocio, ¿no? Bueno, AT&T se levantó de Latinoamérica. Se fue de Latinoamérica. De Ecuador, de Chile, lo que tenía en Argentina, lo que tenía en Brasil, lo que tenía en México. Y en su lugar entró la compañía de Carlos Slim, que en materia de telefonía ustedes la conocen porque utiliza la marca Claro. Y la marca Claro, y no solamente la marca Claro, sino Televisa, que es la proveedora de cable y de línea de televisión abierta y un conjunto de otros, y de internet y, y compañía, no solamente está presente en México, sino que está presente en los países, al menos en los países que yo les había comentado. Bueno, Microsoft es una compañía que se dedica a desarrollar software. A pesar de los software truchos que se copian, evidentemente Microsoft algo vende, ¿no? Porque el volumen de ventas del año 2020 fueron 143 mil millones de dólares. 143 mil millones de dólares. Algo así como la mitad de todo lo que produce la Argentina en un año. La mitad del Producto Bruto Argentino, más o menos. Huawei lo deben conocer. También hace dos cosas. No solamente produce teléfonos que compiten con los Motorola y con los de origen estadounidense, sino que además provee un conjunto de servicios de Internet. Facebook no hace falta que se los presente, IBM, bueno, Facebook vive de la publicidad también, porque ustedes saben, Facebook es gratuito, salvo que uno pueda contratar algunos, los servicios, los paquetes de Facebook que son pagos, en realidad la mayor cantidad de sus usuarios lo usan en forma gratuita. IBM es productora de hardware, equipos de computación desde hace muchísimo tiempo, pero también tiene un conjunto de servicios y ocupa ahí un lugar importante, aunque ustedes pueden ver que la secuencia es una secuencia que lo ha estancado y tiene unos niveles de venta inferiores a lo que tenía en el año de inicio de la serie, ¿no? Ahora vendió 70 y pico de mil millones de dólares. Alibaba es el Amazon chino, y que estuve mirando el balance del primer trimestre del año 21 y pegó también un salto impresionante. Yo calculo que no van a pasar 5 años hasta que Alibaba equipare a Amazon. Netflix tampoco hace falta que se los presente. Provee un servicio que en épocas de pandemia ha explotado como consecuencia de que no se puede ir al cine. Entonces, se vende cine por vía de esta plataforma, que no es la única que se dedica a esto, porque también Amazon también se dedica a esto, y Paramount también se dedica a esto. Bueno, Booking sí la ligó feo, porque Booking, me imagino que también saben a lo que se dedican. Obviamente el año de pandemia hizo que Booking no pueda recaudar y caiga violentamente, a pesar de que Booking no pone un mango en nada, simplemente cobra una comisión por colocar o por vender paquetes de hotel fundamentalmente y algo de viaje. En penúltimo término tenemos una compañía cuyo propietario nació en la Argentina, pero a raíz de que no quiere pagar los impuestos en la Argentina, se fue al Uruguay, y como esto no está prohibido, por defecto está permitido. Estamos hablando de Marcos Galperín, cuya empresita vendió casi 4 mil millones de dólares en el año 2020. Fíjense de dónde arrancó en el 2014. Es 8, se multiplicó por unas cuantas veces respecto de los niveles de venta del 2014. Por último, Twitter. Si quieren mirar un caso en particular, no sé si alcanzan a ver el gráfico de Amazon. Esta es una escalerita. Eh, Amazon multiplicó en 2020 por esa cantidad de veces, por 4.540 veces lo facturado, respecto del año de comienzo de esta larga serie.
Es una escalera de ascenso que es totalmente impermeable a las crisis económicas del capitalismo, a los estancamientos, a la pandemia y a cualquier cosa que ocurra. Son empresas en expansión fruto de su carácter monopólico y la capacidad de imponer condiciones, de comprar empresas, de anular empresas, de esterilizar el esfuerzo de empresas competidoras, etcétera. Con Amazon pasa esto, con Google pasa lo mismo. Bueno, a Google ahí le puse algunos colores que son más o menos parecidos al logo. La reitero, Google no se llama Google como razón social, sino que se llama Alphabet, Sociedad Anónima, y multiplicó entre 2005 y 2020 la facturación en casi 3.000 veces. Y por último, lo que quería compartir, no tuve tiempo de armar mucho sobre esto, yo en algún momento lo había comentado. ¿Se acuerdan de la tesitura o de la tesis que había planteado Miramin, que hablaba de los 5 monopolios? Uno de los monopolios a los cuales se refería es el monopolio de producción y venta de armas de destrucción masiva. Bueno, lo que tienen aquí en la vista es un ranking de facturación, un ranking de venta de las empresas más grandes que venden productos y servicios asociados a la defensa, léase la guerra. Los datos están expresados en millones de dólares. Esta lista de 20 empresas explica para el año 2019 una venta conjunta de 354 mil millones de dólares, un poco más de lo que es el Producto Bruto argentino. Como verán, los países a los cuales pertenecen estas empresas son fundamentalmente los países centrales, Estados Unidos, China, Holanda, Italia, Francia, Rusia y creo que United Kingdom. Ahí la tengo Gran Bretaña y nada más. Se puede seguir en la lista, si sigue uno más abajo, dentro de las primeras 40 tiene algunas otras, como por ejemplo Israel. En Israel ahí está la sede de la fabricación de los procesadores Intel, que son los procesadores que tienen todas las computadoras del mundo, o la mayoría de las computadoras del mundo, las que no son de Apple. Y parte de esa industria está asociada a las ventas de productos para la defensa, para la guerra, etc. Bueno, ¿por qué son disponibles estos datos de ventas? Pues inclusive es muy interesante mirar las memorias de cada uno de estos balances. Porque todas estas compañías, estas 20 que aquí están nombradas, algunas la deben conocer y lo debe sorprender por el hecho de que me imagino las asociaban solamente a la industria civil y no a la militar. ¿Por qué se pueden leer? Bueno, porque todas estas compañías cotizan en bolsa. ¿Y por qué cotizan en bolsa? Porque poner plata en el negocio de los armamentos es muy redituable. Y entonces las compañías pujan entre ellas buscando inversores y a ver quién pone dinero, quién compra acciones, obligaciones negociables o cualquier título que emita estas compañías, porque la rentabilidad anual no solamente está garantizada en términos porcentuales, sino que está garantizada en términos absolutos y no hay crisis que toque a la industria de armamentos porque es una industria que tiene un crecimiento exponencial. Solamente si se fijan los 3 últimos años, porque el 2020 todavía no están todas listas, por eso lo corté en el 2019. eh, la primera, Lockheed Martin, que fabrica fundamentalmente aviones y misiles. La mayoría de todas estas fabrican aviones, misiles o tecnología asociada con la industria de aviones y misilística. Y el dato ese que figura arriba, debajo del año, donde dice ventas en el área de defensa, millones, es porque otra parte de las empresas, otras secciones de la empresa se dedican al área civil, como es el caso de la segunda, de Boeing, como es el caso de la séptima, BAE, como es el caso de la 12ª, que es Airbus. El de la 13 no tiene que ver nada con Leonardo, que está por ahí, que es adscrito. Y como es el caso también de la 19, que es Rolls-Royce. Yo creo que había comentado el caso de Rolls-Royce. Rolls-Royce uno lo asocia con la fabricación de autos. No es que no fabrica autos, pero el negocio de la fabricación de autos siempre fue minúscula. Fundamentalmente se dedicó a producir motores para aviones.
una parte de los motores para aviones los vende incluso en asociación con lo que son los gastos de defensa, la industria misilística, etcétera. Pero con una característica. Voy a sacarlo. Yo creo haber comentado que la característica que tiene Rolls-Royce es que forma parte del proceso de transformaciones de las nuevas tecnologías sobre el rol que ocupa el fabricante y la relación que tiene con su cliente. Me imagino que ustedes habrán visto una fotocopiadora más de una vez en su vida, y si no saben, deberían saber a esta altura que nadie compra fotocopiadoras, que esas main que ven ustedes en los centros fotocopiados son alquiladas, porque el negocio consiste precisamente en alquilar y en participar de la cantidad de copias que hace cada máquina. Porque cada máquina tiene un sensor tal que el proveedor puede ir a revisar, mantener, etcétera, y cobra en función de las copias emitidas. Por lo tanto, el proveedor no es un proveedor de un producto, es un proveedor que es un socio porque participa del funcionamiento del negocio. Lo de la fotocopiadora es una cosa vieja, digamos, desde que apareció, ya ni me acuerdo cuál es el año en el cual apareció Xerox, que fue la primera compañía que fabricó fotocopia. Hasta tal punto que en algunos casos, en algunos países vecinos, en Brasil, no se llama fotocopia, sino que se llama xerocopia, por Xerox. Bueno, con este criterio, el criterio no te vendo, te lo alquilo, y te lo alquilo y te doy un servicio, además porque soy tu socio, porque en función del número de copias que haces, yo sé qué cosas le tengo que cambiar, qué cosas que tengo que mantener. Se desarrollaron un conjunto de actividades industriales donde se sepultó la idea de la venta y se sustituyó por la idea del alquiler. Claro, de las manos de las nuevas tecnologías, esto inclusive está potenciado. Es lo que hace Rolls-Royce, que quizás sea el máximo exponente en esto. ¿Qué hace Rolls-Royce? No vende más motores de aviones, alquila motores de aviones. Pero la tecnología disponible hace posible el monitoreo del funcionamiento del motor en vuelo y en la parada. Por lo tanto, cuando aterriza, Rolls-Royce le dice, mira, lo que tenés que hacer en este momento es todo esto, porque te falló esto, lo tenés que corregir, tenés que reemplazar, no pasa nada, seguí. Entonces, es una empresa de servicio que cobra mucho más por el servicio y por el alquiler que lo que podría cobrar por la transferencia dominial de la venta de un motor. Bueno, eh, aquí corto el relato porque el otro tema que había pensado no voy a tener tiempo porque se me fue un poco el reloj. Pero dejo abiertos los 10 minutos que nos quedan para, bueno, para que hagan comentarios, preguntas, sugerencias, inquietudes, si quisieran o les gustaría que avancemos sobre algo en particular referido a estas cuestiones. Y si puedo, obviamente, con gusto. Profe, yo te quería hacer una consulta, Sí, no de un tema, sino de algo del programa. sí, En el programa, en la unidad 3 nos marcan estos 5 textos, que son el de Burkun, Marx, Lenin, uno que es el del profe Gambina y otro de Julio Nefa. Son los 5 textos que hay que usar y los del Drive son, o sea, estos. Falta uno, que es el de Burkun, no sé no, dónde. sí, perdón, gracias, Rocío. Vos sabés que como varios me lo pidieron, yo me olvidé de ponerlos en el sitio. Ah, ¿Dónde ok. está? No, 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 está en la unidad uno ese texto. Lo que pasa es que nosotros pusimos en la unidad uno el librito completo. Y ahí lo que Ah, se pide, creo que es buenísimo, el capítulo genial. 20, no me acuerdo cuál. Sí, el 22, el de Sí, la o el unidad. 22, me olvidé de aclararlo. Perdón. Ah, buenísimo, genial. Perdón y gracias. No pasa nada. ¿Y el del profe Gambina es todo el texto? ¿O no es un capítulo en particular ni nada, no? No, Julio, lo del Julio es un libro para la cuarta parte. Estás subido en el Drive en la unidad 3. Es un texto de 100 páginas. Ah, no, no, esos son, sí, Es bueno, sobre globalización y sistema son las mundial. clases. Sí, no es un libro. Esos son las clases que dio Julio en algún Claro, año. sí. Yo me tomé el trabajo de compilarlo en un único texto. Ah, Es de buenísimo. lectura muy rápida y hay cosas repetidas, porque imaginen que como clase está tomando las... Ah, No, buenísimo, no genial. se fijen en las 100 páginas. Genial, genial. Lo van a leer. Nada, era esa la pregunta. Muchas gracias. Bien.
Yo, si nadie pregunta, hago una pregunta técnica para el estudio. Sí, Vos cuando diste la clase para todas las comisiones el lunes de la semana pasada, que sí, hablaste del imperialismo de Lenin, mencionaste 5 rasgos del imperialismo. sí. ¿Por qué elegiste esos 5 y no esa separación que hace él en el libro, que son 9 o 10, digamos? No, él hace cinco centrales y algunas se abren, algunas se abren. Ah, vos concentraste. No, son cinco, las de él por lo menos. Por eso, porque como son cinco, después Samir Amin no es que le retruca, dice, bueno, ya que yo he seguido a Lenin, yo hablo de los cinco monopolios, para seguir con el número cinco. Y yo porque en esta editorial, en la edición de Cuadrata, lo tengo, son 9 ítems. Deben estar abiertos, decime cómo están armados y vas a ver que están todos asociados con alguno de los cinco. Y por ejemplo, el sexto es el que vos mencionaste como quinto. El sexto es el reparto del mundo entre las grandes potencias. No, 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 yo hablé el quinto, bueno, sí, no importa el orden. Sí, no, ya sé, pero después le pasa a el imperialismo como fase particular del capitalismo. No, eso no es una característica, sino que esa es la explicación de por qué lo define así en el título. Fíjate, los cinco, que en todo caso algunos están bajo subsumidos, algunos de estos cinco son la concentración de la producción, Sí, la fusión del capital bancario con el industrial, o sea, la aparición del capital financiero. sí, El tercero del cual hablamos hoy, que es el tema de la exportación de capitales. sí, El cuarto, no importa el orden tampoco, es sí, la formación de lo que él llamó asociaciones internacionales monopolistas, de capitalistas, y que en sí, la clase que yo en algún momento planteé, dije, esto es bastante más complejo, porque aparecen, por ejemplo, el G7, el G9, el G20, ¿qué es eso? Bueno, es esto, es esta expresión más desarrollada. Y la última, es la que vos decías, como sexta o quinta, que es el tema del reparto territorial del mundo entre las potencias. Esos son los cinco, y seguramente en la enumeración que tenés en ese texto, que no lo conozco, no sé qué editorial es. Cuadrata, es una editorial que es como académica, te suele editar textos académicos. Sí, no la conozco. No conozco esa versión, sí conozco la editorial. Em, Tienen que estar subsumidos en alguno de estos cinco. Ya Bueno, te digo, pero no es porque el imperialismo tenga cinco características. Ese escrito define que hay cinco características. Hoy, si se reescribiese eso, por eso, lamentablemente porque no hay tiempo, sería muy bueno leer el texto que escribió un argentino, se llama Claudio Katz, sí, sobre, sobre el imperialismo, en el cual, por un lado, hace una revisión, algo así como arqueológica, de cómo cuerno este tipo escribió eso en ese momento y para qué lo escribió. Entonces llega a algunas conclusiones que los que en general lo leían desde el punto de vista o acríticamente, no pudieron llegar a leer. Claudio dice, esto fue una respuesta al conflicto político entre el partido bolchevique y la socialdemocracia alemana, en el medio de la guerra, porque esto se escribe en el medio de la guerra y se publica en el 16. sí, Y está bien. después, lo que hace el autor, Claudio Katz, bueno, pero no voy a contar, porque no van a tener oportunidad de leerlo, pero está bueno porque dice, si hoy se reescribiría esto, en lugar de 5, a lo mejor habría que ser 10 características, y algunas de estas ya no existen, bueno, ya no tienen peso, como el reparto territorial, lo que yo decía al principio del encuentro. Ya está todo repartido. Sí, bueno. Bueno, ¿alguna otra consulta, pregunta, comentario, agregado? Vos sabés, Sergio, agregó una cosita el otro Sí, día, Leo. mirando el tema de sociedades offshore y eso. Encuentro una página que a ver si la puedo, creo que la puedo pasar por el chat acá, a lo mejor la tenés vista, creo que salió de Wikipedia, me parece. A ver si, sí, ahí está. Esa,
esa página es como una invitación a crear sociedades offshore. Claro. O sea, ¿para qué sirve tener tu empresa en un paraíso fiscal? Y da una serie de consideraciones como para invitar y animarse a tenerla. Y es interesante, ya, porque te ponen una especie de también dilema ético. Porque discursivamente está diciendo, bueno, si un montón de otras empresas lo hacen, ¿por qué no lo hago yo? Me parece que debe haber bastante de estas invitaciones así, porque dice sobre todo que en realidad eso era una maniobra que era más propia de ciertas empresas más grandes y que ahora en realidad cualquiera lo puede hacer. O por lo menos lo que dice acá, como que es algo que hoy en día con las nuevas tecnologías está mucho más al alcance de cualquier empresa. No sé, a vos cómo lo ves a eso, si efectivamente se trata de algo que está más al alcance no digo una pyme, pero mejor una. No, Leo, yo digo, lamentablemente es así, pero por eso, porque como no hay ninguna regulación y ninguna provisión, por ejemplo, vos te comprás La Nación los domingos, o el diario La República de Uruguay, y vas a encontrar montones de avisos de creación de sociedades offshore y compra-venta de SAFI uruguaya. Claro. Estoy hablando, por ejemplo, de una compra por $500. Y vos podés comprar una sociedad en Uruguay por $500. Claro, para todos nosotros es un número, no nos sobran $500. Pero la verdad que no es ningún número significativo para cualquier sociedad de cualquier tamaño, para con 50.000 pesos comprar una sociedad, una SAFI. Sí, sí. Sí, después hay si quieren se los agrego. Voy a repasar un poco las diapositivas estas que presenté el otro día y y voy a poner algunas direcciones por si a alguno le interesa averiguar un poco más. Hay una empresa que se llama Tax Justice, que es una especie de justicia tributaria a nivel global, que lo que hace anualmente es sacar un ranking de la opacidad, los grados de opacidad de los paraísos fiscales, no grado de transparencia, grado de opacidad. Y tiene una descripción de cada uno de lo que consideran paraísos o guaridas fiscales, donde en algunos casos son países, en algunos casos son regiones o en otros son regímenes legales que se aplican a determinadas características, como el caso de Madrid, que yo decía hoy a la mañana. Les voy a poner la dirección, porque es interesante. Bueno, lamentablemente está solo en inglés, pero es bueno saber que no es un problema argentino, digamos, no es un problema solo que toque la Argentina. Bueno, levantamos el encuentro de hoy. Gracias por la presencia y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, profe. Chao. Chao, gracias. Chao, Chao, chao. profe, buen Muchas fin de. gracias. Chao. Igualmente.